Bueno, vamos a intentar explicar ahora qué es una electrólisis y para explicar qué es una electrólisis vamos a recordar un poquito el concepto de oxidación y reducción, ¿vale? Como ejemplo vamos a poner el cloro porque es un elemento que tiene muchos estados de oxidación. Nosotros podemos encontrar el cloro con estado de oxidación -1 en el anión cloruro o el cloro con estado de oxidación 0 en el elemento, en el cloro gaseoso, en el Cl2. Podemos encontrar el cloro con estado de oxidación 1 en el ácido hipocloroso o en el anión hipoclorito. En el anión hipoclorito el cloro tiene estado de oxidación +1. Con estado de oxidación +3 en el ácido cloroso, aquí tendría, por ejemplo, en el anión clorito el estado de oxidación 3. Con el estado de oxidación 5, me va a salir de papel, así que sigo por aquí. Con el estado de oxidación 5, en el clorato o en el ácido clórico, si aquí pongo una H, ácido clórico, o en el anión clorato, aquí tendría el estado de oxidación 5, el cloro, y con estado de oxidación 7, en el anión perclorato. El anión perclorato que viene del ácido perclórico. Aquí, si tuviera una H aquí sería ácido perclórico, ahora es anión perclorato. Mirar, cloro como un elemento con muchos estados de oxidación. -1, 0, los elementos tienen estado de oxidación 0, +1, +3, +5, +7. Bueno, pues, ¿qué es una oxidación? Una oxidación es un aumento en el estado de oxidación. Es decir, tenéis que imaginar esto, los estados de oxidación de los elementos, como si fuera unas escaleras o un ascensor que te fuera subiendo o bajando de pisos. Si tú tienes en los reactivos un elemento que está en estado de oxidación -1 y vas ascendiendo en estados de oxidación, te estás oxidando. Cada vez tienes un estado de oxidación más alto. Ascender en esta escalera significa oxidarse, es un proceso de oxidación. Mientras que descender en esta escalera o en este ascensor hipotético, ¿qué está pasando si yo tengo cloro en estado de oxidación 7 y paso a cloro en estado de oxidación -1? Que estoy descendiendo, me estoy haciendo más pequeño mi estado de oxidación, me estoy reduciendo, haciendo más pequeño. Eso es una reducción. Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, un proceso en el que el cloruro pase a clorato, el estado de oxidación está aumentando, está ascendiendo, cada vez está más oxidado. El cloruro se está oxidando y está pasando a clorato. Este proceso es una oxidación. Sin embargo, por ejemplo, cuando el cloro molecular, el cloro gaseoso, cuyo estado de oxidación es 0, pasa a cloruro, a anión cloruro, entonces ese cloro está bajando un piso en este ascensor, está haciéndose más pequeño, está reduciéndose. El cloro, cuando pasa a cloruro, sufre una reducción. Luego podemos recordar lo que significa un oxidante y un reductor. Si el cloro sufre una reducción, entonces es que es un buen oxidante, oxida a otro. Si el cloruro sufre una oxidación, es que es un buen reductor, reduce al otro. Pero bueno, eso lo dejamos para los vídeos en los que os he enseñado a ajustar reacciones redox por el método de electrón. Yo lo que quiero que os quedéis es que si subo en esa escalera, si aumento de piso, me estoy oxidando, y que si bajo en esa escalera, si bajo por ese ascensor y me hago más pequeñito mi estado de oxidación, me estoy reduciendo, ¿vale? Entonces, vamos a explicar ahora lo que es la electrólisis de una sal fundida. Ya tenemos claro el concepto de pila, tenemos que tenerlo claro. Tenemos que tener claro el concepto de potencial, aunque os lo voy a recordar ahora. Tenemos que tener claro el concepto de cátodo, el concepto de ánodo. Y ahora vamos a explicar una electrólisis que es parecido a una pila. Lo que pasa es que en una pila nosotros teníamos una reacción química que producía una corriente eléctrica, una reacción química espontánea producía una corriente eléctrica.
Ahora, en la electrólisis lo que vamos a tener es una corriente eléctrica que va a hacer que se produzca una reacción química. Lo explico ahora, mirad. Primera diferencia, en una electrólisis solo tengo una cubeta. En una pila tenía dos cubetas, una hacía de cátodo, otra hacía de ánodo. Aquí tengo lo mismo, una sola cubeta en la que voy a meter el cátodo y el ánodo. Mirad, tengo una sal fundida, como puede ser cloruro de sodio líquido. Es decir, que si aquí tengo cloruro de sodio líquido, aquí realmente no tengo la red cristalina de iones cloruro de sodio, sino que tengo iones sodio y aniones cloruro dispersos, formando un líquido. Y ahora meto aquí un cátodo y un ánodo de un electrodo que sea inerte, por ejemplo de platino, que no vaya a interferir. Quiero que este sea mi cátodo y quiero que este sea mi ánodo. Ahora os diré cómo conectaremos la pila, ¿vale? Que me vaya a hacer que esto funcione. Si os acordáis, os dije que en el cátodo, acordaros de lo que os dije, vocal, vocal, consonante, consonante. En el cátodo tiene lugar la reducción. Esto siempre. En el cátodo tiene lugar la reducción. Consonante, consonante. Mientras que en el ánodo tiene lugar la oxidación. Vocal, vocal. Cuando vayamos a decir la reacción que tiene lugar en el cátodo, me acuerdo. Consonante, consonante. Cátodo, reducción. Bueno, pues mirar, el sodio, que tiene un estado de oxidación +1, puede reducirse y pasarse a sodio metálico, a sodio elemental. Los elementos tienen estados de oxidación 0. Es decir, que aquí en el cátodo lo que se va a producir es que el sodio, con estado de oxidación +1, va a pasar a sodio 0. ¿Cómo? Ganando un electrón. Si gano un electrón, gano una carga negativa y el sodio que era positivo quedará como neutro. Entonces el sodio se va a quedar aquí. En el cátodo va a aparecer un líquido que sobre nada, que sería sodio metálico. No quedaría pegado porque el sodio no quedaría como un sólido. Pero bueno, aquí lo que tendríamos sería sodio 0. ¿Vale? Reacción que tiene lugar en el cátodo. En el cátodo tiene lugar la reducción. ¿La reducción de quién? Del sodio, que ganaría un electrón y pasaría a sodio 0. ¿Cuál es el potencial de reducción sodio más sodio 0? Y ahora aprovecho para recordaros qué era esto del potencial de reducción. Los potenciales de reducción te marcan el voltaje que tendría la reducción de esta especie con respecto a un electrodo de hidrógeno, que es el que se toma como referencia. Esto lo hemos explicado ya, si no, pues podéis echar un vistazo, entender que es el electrodo de referencia de hidrógeno. Pero lo que yo quiero que os quedéis ahora, que el potencial de reducción marca la facilidad para reducirse de esta especie, de la que aparece aquí. La especie que aparece aquí se reducirá a esta otra fácilmente si el potencial es muy alto. Es como la capacidad para reducirse. Si el potencial es muy bajo, es que la especie que aparece aquí se va a reducir muy difícilmente a esta otra. Pues bien, el potencial de reducción del sodio es menos 271. Es uno de los potenciales voltios. Es uno de los potenciales más bajos. Es decir, que el sodio muy difícilmente se va a reducir a sodio 0. Vamos a ver qué pasa en el ánodo. En el ánodo, el cloruro, aparecería aquí como unas burbujitas de gas. Esas burbujitas de gas serían cloro molecular, con estado de oxidación 0. Es decir, que el cloruro, que estaría en el piso -1, estaría subiendo al piso 0. Estaría subiendo por esta escalera de oxidación. Se estaría oxidando. Sería una oxidación que se produce en el ánodo. En el ánodo tiene lugar la oxidación de los aniones cloruro. Sería cloruro que pasa a cloro molecular. Como el cloro molecular está formado por 2 átomos de cloro, para ajustar aquí tengo que poner un 2. Cada cloruro que se oxide, ¿cómo me oxido? Pues si tengo que pasar a estados de oxidación más altos, tengo que perder electrones.
Cada cloruro que se oxide tiene que perder un electrón para llegar a cloro molecular. Como hay dos cloruros que pasan a cloro cero, están perdiéndose dos electrones. El potencial de reducción, los potenciales siempre me dan los potenciales escritos en el sentido de la reducción. El potencial cloro-cloruro es 1,36 voltios. Fijaros, ¿qué está pasando aquí? Una reducción del sodio. El potencial de reducción del sodio es bajísimo. El sodio no debería reducirse. ¿Qué está pasando aquí? Una oxidación del cloruro a cloro. El potencial de reducción del cloro a cloruro es muy alto, es 1,36. ¿Eso qué significa? Que el cloro fácilmente se va a reducir a cloruro. Luego el cloruro difícilmente se va a oxidar a cloro. Cuanto más alto sea un potencial, significa que más fácil es la reducción del de arriba al de abajo. Cuanto más bajo sea un potencial, significa que más fácil es la oxidación del de abajo al de arriba. Es decir, que esto está como cambiado. Lo normal sería que el cloro se redujese y el sodio se oxidase. Pero, sin embargo, aquí yo estoy diciendo que va a suceder lo contrario. Mirad, para saber si esta reacción es espontánea, vamos a sumar esta reacción primero, ¿vale? Tendríamos que multiplicarla de arriba por 2 para que se iguale el tránsito de electrones. 2 electrones gana el sodio, 2 electrones pierde el cloruro. Y tendríamos 2 iones sodio, los electrones se me irían, más 2 menos 2, más 2 cloruros, pasando a 2 átomos de sodio y cloro molecular. ¿Cuál es el potencial de esta reacción? Pues el potencial de las reacciones siempre son potencial de reducción menos potencial de oxidación. Es decir, potencial del cátodo menos potencial del ánodo. En este caso sería potencial del cátodo menos 2,71 menos potencial del ánodo 1,36. Es decir, que esto tendría un potencial de menos 4,07 voltios. Un potencial negativo. Las reacciones redox se dan si son espontáneamente son espontáneas. Bueno, serían espontáneas cuando la energía libre de Gibbs es negativa y la energía libre de Gibbs está relacionada con el potencial, pero no quiero liaros. Podemos pensar lo siguiente: una reacción redox es espontánea si el potencial es positivo. ¿Es el potencial de esta reacción positivo? No. No. Es negativo. Luego esta reacción no es espontánea. ¿Qué significa que esta reacción no sea espontánea? Que no se va a producir de manera espontánea. Es decir, que esta reacción no se va a dar. Salvo que nosotros coloquemos un generador, una pila, que me subsane este defecto de potencial. Es decir, el cloruro no le va a dar electrones al sodio, porque el potencial es negativo. Tiene que ser una pila la que se lo dé. Entonces lo que hacemos es colocar aquí una pila. Este es el símbolo de pila. Y la pila la conectamos el polo positivo a lo que nosotros queremos que sea el ánodo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cloruro no va a ceder electrones, no va a perder electrones de manera espontánea. Ponemos el polo positivo colocado con el ánodo para que sea la parte positiva de la pila la que retire electrones del cloruro. Por eso en la electrólisis, el ánodo tiene el potencial positivo, al revés que en la pila, que el ánodo era el negativo, ¿vale? Y colocamos el polo negativo de la pila al cátodo. ¿Para qué? Para que sea el polo negativo de la pila el que dé esos electrones al sodio para que se reduzca. Por eso en una electrólisis el cátodo
tiene el polo negativo. Es otra de las diferencias entre electrólisis y pila, ¿vale? Esta pila tiene que tener al menos 4,07 voltios. En la práctica bastante más, porque hay un sobrepotencial. Pero bueno, supongamos que si nosotros ponemos una pila que nos dé esos 4,07 voltios, seremos capaces de producir en esta cubeta esta reacción, la reducción del sodio y la oxidación del cloruro. Vamos a ver si hemos entendido qué es una electrólisis. En una electrólisis se va a dar una reacción redox que no es espontánea porque tiene un potencial negativo. Para que se dé, cogemos energía eléctrica, una pila, por ejemplo, y hacemos pasar una corriente eléctrica para que se produzca esta reacción. Cuando habíamos estudiado pilas, decíamos que reacciones redox que tenían potenciales positivas, energía química, me daba energía eléctrica. Ahora es lo contrario. Ahora, energía eléctrica me va a producir una reacción química que de por sí no se produciría al no ser espontánea. En el siguiente vídeo os voy a explicar qué es la electrólisis del agua y luego vamos a comparar estas dos electrólisis, la de la sal fundida y la del agua, para ver qué ocurrirá cuando nosotros metemos una sal disuelta, qué tipo de electrólisis habrá. En el siguiente vídeo, electrólisis del agua.